Bueno, y Abril tiene sus pendientes, Abril, acuérdate de Abril, como la canción. El 10 de abril de cada año. De cada año. Este es el mes de Rafael Solano. El 10 de abril cumplió 88 años. Yo pienso que es Rafael Leonidas Solano Sánchez, el hombre de las hermosas canciones dominicanas, compositor, músico, amigo, escritor. Yo digo que él es un ejemplo de lo que es amar la vida, enfrentarla cada día con optimismo y con deseo de agradar, complacer a todas las personas que están a su lado. Yo le digo que él tiene la cautela de toda persona que vivió durante la tiranía, pero la verdad que Rafael Solano recibió el 10 de abril una serie de felicitaciones y de homenajes como se merece su trayectoria musical. En abril también están las efemérides patrias, toda esa conmemoración que compromete a una generación que ya encanece, una generación de jóvenes que apostaron a la utopía hace ¿cuántos años, Tayana? En el 65. Bueno, toda mi vida, Sí. 53 años. Esos muchachos y esas muchachas que ya no son las mismas, tienen una deuda pendiente con ellos mismos. Algunos claudicaron, otros dejaron aquello, no quieren recordarlo. Y es una generación, y no sé si recuerdas, Memoria para la Historia, que tenía Metrópolis con Sagrada Bujosa. Es una generación tan interesante porque viene de la tiranía. Pudo vivir los últimos años de la tiranía siendo muy jóvenes y venían ya con el compromiso de transformar el país. Después lo sorprende el golpe de Estado. Tenían organizaciones, recordemos, tú eres muy joven, pero estaba el miedo al peligro cubano. Sin embargo, para esa generación eso fue importantísimo porque ese 59 fidelista entusiasmó a la región. El golpe y naturalmente la revolución, la defensa de la constitucionalidad, la guerra y la secuela que trajo la derrota. Es tan interesante cuando... Y verlo, porque yo sí recuerdo en mi infancia todavía donde había que hablar bajito, ciertas cosas, donde no se podía decir ciertas cosas. Yo recuerdo cuando mi papá, por ejemplo, trajo aquel disco de Ramón Leonardo, de Camaño, que había que oírlo bajito, y esquina, Francisco Alberto Caramba. Entonces, o sea, esas épocas que eran, todavía quedaban algunas secuelas, digamos, de alguna de esas cosas. Lo que yo me pregunto, Carmen, y no solamente de nuestro país y de esa época, sino ahora que vemos de alguna manera esa contrarrevolución conservadora que priva de libertades, y yo veo esa generación antes de la mía que sí luchó por todas esas conquistas de las que nosotros hemos disfrutado. Sí, y vemos cómo la corriente es al revés, es echar para atrás muchas de esas llamadas conquistas sociales, y uno se pregunta, bueno, yo como generación y la generación que viene después de la mía, o sea, ¿cómo estamos dejando que esto ocurra? No, pero por eso te decía que en esas sesiones de Sagrada, aquí de Memorias para la Historia, nos damos cuenta cuánto hemos ganado. También. Eso, tú que hablas de la generación del hablar bajito, era la generación, la que fue adolescente durante el Trujillato, la generación de la desconfianza, entre los familiares, entre las amistades. Era aquello que después Aglul habló en sus 500 locos como el miedo al gancho, esa paranoia. Sí. No se confiaba en nadie. Y algo tenía que tener diferente quienes se criaron bajo ese régimen. Pero hay un aspecto muy importante que quizás los que vinieron después de nosotros, de nosotras,
no pueden aprender y piensan que viven en una sociedad sin derechos y sin libertades. Pero, recordemos cómo hasta usar una barba era una señal era una posibilidad de encerramiento, de privación de libertad. pero es el no saber valorar, o sea, cuando hay un joven, un millennial, que dice que vuelve un Trujillo, por ejemplo, que es una frase que lamentablemente uno ve a un millennial o a uno hasta de la generación Z, que es capaz de decir una frase como esa, es no poder, es no aquilatar esas libertades que se tienen, es tomarla, darla por sentado, como que no es una conquista que tienes que seguir garantizando todo el tiempo. Esa libertad es algo que tienes que defender todo el tiempo. Y jugamos con eso, y por eso yo pienso que en muchos países porque no le costó, ni le enseñamos. Se da esa contra. La gente piensa que es revolucionario no vacunarse. Por ejemplo, algo tan que a mí no me cabe en la cabeza, que haya gente que apoye un movimiento en contra de las vacunas. Bueno, que prefiera que sus hijos se enfermen. Por eso en Nueva York ahora, y no es que nos satisfaga, hay un brote de sarampión incontrolable. Nosotros tenemos 17 años sin sarampión en esta isla perdida y náufraga. Claro. Yo recuerdo en mi infancia cuando teníamos todos esos tipos de enfermedades y era una amenaza en los colegios. Y sin embargo, la generación que viene después ya no tenía que vivir nada de eso, o menos, una población cada vez menor con todos esos problemas. Y ahora alguien de repente decide, no, pero vamos a volver atrás a eso. A eso me refiero, tanto lo grande, las grandes libertades públicas, nuestras legislaciones de nuestros gobernantes, como en las cosas como esa. Es un echar para atrás porque no hemos valorado esas conquistas. Cuánto nosotros, espero que sí valoremos cuánto hemos invertido como pueblo en la democracia para siempre defenderla sobre todas las cosas. Yo recuerdo hace unos años que el hijo de un revolucionario muy apreciado y un personaje muy especial, que es José Carlos Oviedo, hijo de José Ernesto Oviedo Landestoy, me decía en un programa de difusión masiva que él encontró la calle ella. Fue una expresión muy de esa época de su primera juventud, y que él no tenía esos pendientes. Pero mira, ahí apareció una imagen de Francisco Alberto Camaño Deñó, tú que mencionabas la canción Francisco Alberto Camaño. Ese periodo de la historia contemporánea dominicana es uno de los periodos más interesantes, más apasionantes. ¿Qué pasaba? El llamado de la patria mezcló a los militares represivos con una historia de violencia y de abuso contra los demás. Hijos, además, de los militares con un historial de inconductas más públicas y más conocidas. Los militares asesinos del último periodo del Trujillato fueron los padres de los militares constitucionalistas, sin duda ninguna. Siempre, eso está documentado, cuenta Tony Isa Conde, que cuando él vio en un zaguán de la zona, Intramuros, a Francisco Alberto Camaño Deñó, el miedo lo sitió, no sabía qué hacer. Y le dijo, ¿pero qué tú haces aquí? Temblando porque ese es era un militar represivo hasta el llamado de la patria. Y le dijo Francis Camaño, yo estoy con ustedes. Y Tony siempre lo ha contado, incluso está consignado en unas entrevistas en la hemeroteca del periódico Hoy, que él no lo podía creer, porque es el hombre de Palmasola, es el hombre de los cascos blancos. Mujeres revolucionarias y combatientes y combativas recuerdan los actos de represión comandados por ese señor que después se convierte en el comandante de Abril, el hombre que cuando la patria lo llamó cambió todo y él asumió la defensa de la Constitución y
el liderazgo fue ya indiscutible. Entonces son detalles que desconocerlos no nos hace mejores y al saberlo los hace a ellos trascendentes. Durante un tiempo no se hablaba de los protagonistas del atentado en la autopista 30 de Mayo. Se hablaba como si eso hubiera sido ahí. No se atrevían y no nos atrevíamos a decir que todos los participantes habían sido trujillistas hasta ese momento, porque pensábamos que eso era un enfoque que degradaba la hazaña del 30 de mayo. Entonces, ese abril es de verdad importante, marca muchísimo, hasta los acuerdos fueron muy al estilo dominicano, y a partir de esos acuerdos, de esos pactos firmados, entonces viene el 66 y ya es otra historia también muy conocida. Un detalle, como los militares trujillistas sí se sumaron a los constitucionalistas, era que no tenían otra forma de ser distintos. Hasta el punto que Ramfis Trujillo dice en una entrevista con quién estaba, y estaba con la revolución, porque estaban defendiendo la soberanía. Cualquier reflexión que tú tengas al respecto, te la dejo a tu libre arbitrio. Bueno, yo creo que ahí el punto es que nunca es tarde para hacer lo correcto y para, independientemente de, no vamos a especular que los que ajusticiaron a Trujillo tenían motivos personales o no tenían motivos personales, pero lo que te mueve, que te mueva, el amor a la patria, la indignación por las injusticias o lo que sea, pero nunca es tarde para hacer lo correcto. Usted ha transgredido, puede reivindicarse, puede hacer lo correcto, defender la democracia. Yo creo que el reto es siempre defender la Constitución, la democracia, pero no la que me acomoda a mí, sino la que es. O sea, yo estoy seguro que hubo gente que, como tú estabas relatando, que fueron a defender el gobierno de Juan Bosch, no porque era el gobierno de Juan Bosch, fueron a defender un gobierno que finalmente había sido electo democráticamente después de tantos años de tiranía. Entonces, ese principio, independientemente de que le gustara o no le gustara Juan Bosch. Que además, y he tenido el privilegio de conversar con muchos protagonistas y analistas de ese momento. Y recuerdo siempre, precisamente aquí en Metrópolis, a Juan José Ayuso, que luego escribió un texto sobre los militares de esa época. Es difícil entender, Dayana, cómo después de 31 años el pueblo dominicano defendía la constitucionalidad y la Constitución, si no sabíamos de eso, y cómo después de 31 años asistió ese pueblo a unas elecciones absolutamente creíbles, libres y transparentes, y votó. Pero era un privilegio que estaba aquilatando. También, ese era un privilegio que nunca después se le fue de las manos, o se le escurrió ese asomo de democracia y de libertad, pero ocurrió esas elecciones, las organiza por demás el Consejo de Estado, que estaba desprestigiado, pero garantizó unas elecciones libérrimas. Si no hubiera sido así, posiblemente don Juan no hubiera ganado, que se iba a inclinar por otro asunto. O alguien más afín. Exacto. Hacemos una pausa y el hoyo negro, Tayana Mora Ramis tiene informaciones y don Smerling también. Bueno, Dayana, lo que leíamos y nos leían en la infancia, lo que veíamos en esas películas, yo me imagino en Pimentel, había cine en Pimentel, pantalla, ¿no? Una sábana, cuenta la verdad. Bueno, sí, había un cine al que yo nunca fui, pero había un cine. Sí. Pero llegaba ciencia ficción.
No, por favor. Pero veíamos Perdidos en el Espacio en televisión. Y en mi marciano favorito. Verá, tenía como una nieve, Exacto, sí, bueno. de Pero blanco y lo del negro. hoyo negro siempre se habló, siempre se habla. El agujero negro también se hablaba como... Ah, pero ya lo dijeron, ya está. Entonces, está ahí, pero yo quiero que tú hagas la historia de ese descubrimiento. Exacto, ya se había dicho que existían y hay toda una teoría acerca del origen del universo, del hoyo negro, etcétera, pero no habíamos podido verlo. Y lo que ha hecho historia en el día de ayer es que finalmente tenemos una imagen de un hoyo negro y Que no va a ser después la estafa del siglo, ¿no? Tan ¿verdad? ciencia ficción como el que hemos podido fotografiar, cómo lo hemos hecho. Se han coordinado, creo que unos 14 telescopios en el mundo entero, por 2 semanas, apuntando al mismo lugar, y entre todos han hecho esta imagen. Nos decían que eran millones y millones de terabytes, billones y billones de terabytes. Creo que eran 5,000 billones de bytes de data. Y una de las cosas más impresionantes es que fue una mujer. Técnicamente es invisible. Claro, porque es un hoyo negro. Por lo tanto, el hoyo en sí es lo que tú ves, ese negro, que no es ausente. Como tiene ausencia de luz, obviamente, comprime tanta energía que absorbe todo, incluyendo la luz. Y es mucho más grande varias veces más grande que el Sol. Pero explícame, tú que estabas en la NASA. Todos los telescopios se aunaron. Exacto, incluyendo telescopios en nuestra América Latina, el de Chile, el de México, que creo que los protagonistas fueron estos de América Latina. Y quería dar el dato de que una mujer, una estudiante de 29 años de MIT, Katie Bauman, fue la que inventó el algoritmo que hizo posible que todos estos telescopios se juntaran y pudieran apuntar a esto y tomar esta fotografía. Y eso es muy destacable. Es una graduada de MIT que ha logrado inventar este algoritmo para lograr esta hazaña mundial, porque dicen que más de 200 planetaria. Más de 200 personas trabajaron de manera unada para lograr esta hazaña y poder fotografiar por primera vez un hoyo negro. O sea, nos consta ya, lo estamos viendo. Las imágenes son impresionantes. Estamos hablando de una galaxia que está muy lejos de nosotros, la Messer 87, creo que se llama. O sea que estamos a muchos años luz de la Tierra, 55 millones de años luz. Yo no te puedo hacer preguntas porque posiblemente tú no tengas todos los detalles, aunque tienes los documentos desclasificados. Pero eso significa que van a continuar explorando el agujero negro. Eso significa que habrá, ahí decía el texto, que todo lo que pasa cerca es absorbido, porque es una energía, es pura energía. O sea, la idea de que el Big Bang salió de un hoyo negro que se expandió, pues esto en algún lugar en una galaxia, en otra galaxia, en la Messer 87, existe este hoyo negro. Y esta fuente tan poderosa de energía que, como tú dices, la ciencia ficción estamos en la época en la que decíamos que estas cosas no eran posibles. Y de hecho, cuando uno ve los equipos, yo estuve en el Kennedy Space Center en diciembre, y cuando tú visitas, ellos tienen el cuadro de control original que había en Houston cuando el Apolo 11,
Y tú ves esas computadoras tan viejas, esos equipos tan Ah, viejos. pero así se llegó. Que este celular tiene más capacidad que muchas de esas computadoras. Y tú dices, toda esa gente se unió y hizo posible que el ser humano llegara a la luna. Entonces ahora esto es un logro en términos astronómicos parecido, el lograr toda esta capacidad. O sea, ningún telescopio solo hubiera podido lograr, por la cantidad de data que tenía que transmitirse, las distancias, etcétera, lograr lo que esta hazaña del hoyo negro. Así que, y hablando de generaciones, y nosotros que hemos tratado ese tema tanto aquí como en el matutino, pero cuando tú hablas de Apolo 11, yo recuerdo el estremecimiento planetario que eso provocó y la frase aquella, esto es un pequeño paso para un hombre, pero un gran paso para la humanidad. Porque se llegó Neil a la Armstrong. luna de Neil Armstrong. Colin Armstrong, falta el otro. Aldrin. Buzz Aldrin. Sí. Además había postalitas Sí. para hacer el álbum. Pero mira, tenemos Agujero Negro con algoritmo descubierto por una joven de 29 años. Exacto. Bueno, nosotros la semana antepasada entrevistamos aquí, una joven de MIT también que está descubrió la forma de llevar la clave Morse al celular. De manera, y no como clave Morse, sino que traduzca, para que en tiempos de terremotos y de desastres nos podamos comunicar, aun cuando falla la tecnología, aun cuando falla la energía eléctrica. Eso es volver al abaco con la tecnología. Exacto, y está patentado, o sea, ella lo creó porque ella vivía en Valparaíso cuando el terremoto de 8.8 en Chile, su familia quedó aislada y dice que apenas con una emisora de Argentina que entraba se pudieron enterar qué era lo que estaba pasando. Entonces, ahí fue que ella empezó a trabajar en esto y tiene este descubrimiento, ganó la innovadora del año, el año pasado, por este programa, este software que va a permitir comunicar en tiempos de desastre. O sea que las mujeres estamos aportando mucho visiblemente y lo estamos haciendo, porque siempre hemos aportado. Eso te iba a decir, lo que no, que ahora se está recogiendo, pero siempre para reconocernos esperan 20, 30 años. Madame Curie, para saber todo lo que había hecho, hubo que esperar mucho tiempo. Pero claro, aquella película de las codificadoras de la Segunda Guerra Mundial, esa labor de esas mujeres solamente se rescató recientemente. Entonces, sí, pero gracias a Dios pues ya tenemos los medios de difundir y la verdad que qué bueno que ella ha podido ser la protagonista de este evento. Mira, hubo una noticia que de verdad preocupó, yo iba a decir todos los medios, pero que ahora no se puede hablar ya de medios porque es muy diferente cómo se transmiten las informaciones, pero sí preocupaba, y sé que a ti te toca el tema por todo el contacto con el mercado exterior, con lo que tiene que ver con turismo, con intercambio, y siempre queremos cuidar el producto somos nosotros como país, el producto es la atención, la seguridad, lo que ofrecemos aquí, y el producto es lo que tratan de desacreditar los competidores. Aquí puede picarle un mosquito a una persona y le da fiebre y verás que de inmediato esa información trasciende en los alrededores que tienen el mismo negocio nuestro con el turismo y que necesitamos de manera dramática y real esa inversión. Entonces tú ves en los tabloides, un mosquito le produjo fiebre alta a un canadiense y tú dices, nos quitaron ahí 100 reservaciones. Igual pasa con la comida cuando le hace daño a alguien y me atrevo a decir que a tu sector le preocupó mucho la desaparición de 2 turistas. Claro. ¿Qué ocurre? Se tejieron, así como estábamos hablando de ciencia ficción con el agujero negro y uno ayuda, se tejieron todas. Primero desapareció
desaparecieron, después decían que eran unos delincuentes internacionales, después hablaban de la inseguridad. Siguió la fábula, Tayana, hasta que aparecieron unos cadáveres, una persona viva aún, y un cadáver y un carro. Agatha Christie tiene esas 3 pruebas. Volvieron a tejerse las especulaciones que la pareja, la mujer había sido agredida por el tipo y por eso salió del automóvil, se ahoga, y uno contribuye con eso. Finalmente, y te lo decía fuera del aire, la verdad que el asunto de las cámaras han establecido un antes y un después en las investigaciones, y la secuencia del automóvil que llevaba a esos 2 turistas está grabada en los peajes. La especulación es que ellos iban a llegar tarde al aeropuerto para el avión, el vuelo que se iba a la 1:45, porque hay un registro de la 1:30 en el último peaje, y ya tú en 15 minutos no te da tiempo, y al parecer aceleraron y vino la tragedia. Pero quise hacer esa introducción, Tayana, porque, reitero, tú sabes lo que hubiera significado, o lo que ya en la región están pidiendo que el FBI investigue, pero incluso la embajada de Estados Unidos en el país ha estado satisfecha con la investigación. Entonces quería traer eso porque sé cómo eso podría haber afectado el turismo aquí. Sí, lo importante es que los medios lleven las aclaraciones, porque, bueno, tradicionalmente las malas noticias vuelan más que las correcciones, y es importante que lo dejemos saber. Un problema que nosotros tenemos como país, y esto yo lo he dicho en otras ocasiones, es que no tenemos medios, una relación con los medios que se difunden en otras partes del Caribe, por ejemplo. No creo que nuestras notas de prensa, por ejemplo, las traduzcamos y las vendemos, sino que se lo dejamos a las agencias noticiosas. Las agencias noticiosas, pues lo que hacen es que ponen lo que quieren, la dejan a discrecionalidad, y no necesariamente la versión nuestra. Por ejemplo, en los países de la CARICOM, la Agencia de Información Gubernamental manda sus notas de prensa, las que considera relevantes para mandar fuera del país, la difunde a los medios directamente, a los medios de otros países de la región. Nosotros no tenemos, que yo sepa, no tenemos ni en la Cancillería, ni en el Palacio Nacional, ni en ningún otro ente informativo oficial que la inversión llegue. Privada no tiene un boletín de información trascendente que se divulga, así como tienen sus aeropuertos, sus inversiones. No tiene un boletín. Hay algunos medios, por ejemplo, con Centroamérica sobre todo hay algunas revistas que se difunden en la región SICA, vamos a decir, de Centroamérica a República Dominicana, tal vez pueden llegar a Puerto Rico, pero no hay una estrategia, ni pública ni privada, pero que en este caso, en muchos, por lo menos en el resto del Caribe, las entidades gubernamentales tienen una forma de hacer llegar esas versiones oficiales a otros medios que les interese que llegue esa noticia, con los datos, con las especificaciones, porque entonces si no, se lo estamos dejando a esos periodistas que representan a los medios, que tal vez no dan los detalles o no dan las informaciones, o esa información a veces la ponen, pero como las agencias de noticias mandan tantas informaciones, pues esa no tiene el sensacionalismo y no sale arriba. Entonces es importante que esa versión nuestra como país oficial, las investigaciones reflejaron, la embajada norteamericana dijo, etcétera, eso lo difundamos también, porque lo otro se difunde solo, pero esas correcciones, esos detalles, que fue un accidente, pura y simplemente, luego ese que se quedó con que asesinaron, no va a oír la palabra del accidente.
No, y si buscas en la red, sale, bueno, esa imagen que acabamos de ver, sigue saliendo primero la imagen de los turistas desaparecidos. Ni siquiera 2 personas desaparecidas, no, los turistas desaparecidos. Claro. E incluso en el continuo de la información y luego de la investigación, hay algo positivo porque te das cuenta que quienes socializaron con ellos dan fe de lo bien que lo estaban pasando, sí, de cómo ellos estaban disfrutando. Claro. Pero hay que cuidar eso y es un acierto lo que dices, debíamos tener una información para adelantarnos y no actuar luego del golpe en el aspecto turismo. Hacemos una pausa y regresamos con Ready para Exportar con Tayana Mora Ramis. Bueno, y en Ready para Exportar hoy vamos a entrevistar a la creadora, productora y directora de Ready para Exportar, con un saludo muy especial a nuestros amigos y amigas de Curazao, que sí, siempre nos acompañan y nos seguirán acompañando. Y yo sé que Jacqueline, cuando nos vea, se va a alegrar muchísimo. Pero decidimos que Tayana se convirtiera en entrevistada porque hay un taller muy importante para todos esos seguidores de tus redes, para todas esas personas que siguen el programa, siguen la sesión, también en el matutino alternativo, y hay una manera para intercambio de conocimientos y para que resulte positiva la iniciativa. Cuéntanos de qué se trata esto. Bueno, Carmen, vamos a tener una charla sobre las claves para empezar a exportar este martes 16 de abril. Y la iniciativa viene porque, bueno, en nuestra plataforma de Ready para Exportar hemos ido dándole claves, informaciones a nuestros amigos televidentes. Hemos presentado ejemplos de exportadores jóvenes, nacionales, extranjeros. Hemos hablado de oportunidades de mercados. Y todas esas informaciones han motivado a un grupo de gente a pensar en exportación, sobre todo en el área de servicios, porque hemos hablado mucho a lo largo de estos meses en Metrópolis sobre la importancia de exportar servicios. Y lo importante es que esa motivación, ¿cómo la traducimos a acción? Y entonces la oportunidad de juntarnos con muchos de esos televidentes, de esos que nos siguen en el blog, aquí en Metrópoli, darle la oportunidad de que estemos en un sitio y de que toda esa información, dice, bueno, ya yo tengo la motivación, ya yo lo quiero hacer, pero quiero hacerlo bien. Y entonces, Tayana, te voy a interrumpir. Con la experiencia que tú has tenido y el contacto con las personas que tienen la intención y las actividades internacionales y de intercambio, sé que has dicho y lo has manifestado públicamente, que parece mentira, pero que incluso muchas personas emprendedoras tienen la intención, tienen el deseo, tienen el proyecto, pero precisamente le faltan las claves. Exacto. Por eso yo creo que es tan pertinente esta oferta que haces para el día 16. Y por eso te interrumpí, para saber a quién le diriges esa charla. Bueno, esta primera charla es abierta. Vamos a hablar de exportación de bienes, pero también de servicios. Sobre todo con énfasis en servicios, pero no exclusivo. Ya tenemos algunas personas inscritas, por ejemplo, del área agrícola. También tenemos, obviamente, del sector de servicios. Lo importante es tener la inquietud. Pueden ser nuevos exportadores, pero también puede ser una empresa
que alguna vez intentó exportar o que está exportando indirectamente, como por ejemplo los médicos a los que vienen pacientes de las islas de vez en cuando, pero no porque hayan hecho ninguna gestión directa para captar ese mercado. Entonces, eso se queda al azar, si vienen o no vienen, por referencia. Entonces, esas personas necesitarían un plancito para ir a esos mercados y hacer que esas exportaciones esporádicas se conviertan en un ingreso ya recurrente en parte de su negocio cotidiano. ¿Dónde va a ser la charla? Va a ser en las oficinas de Next, que están en Bellavista, en la Pedro Bovea con Eduardo Vicioso. Lo importante es que para inscribirse, vamos a tener el link en la página de Facebook de Metrópolis. Lo tenemos también el del Matutino Alternativo, en la de Next. Y para inscribirse... ¿Horario? ¿Has dicho o no has dicho horario? A las 6 de la tarde, de manera que la gente pueda concluir su jornada de trabajo en sus empresas. Aquellos que quieren empezar una acción de exportar como una actividad secundaria a su actividad principal, por ejemplo, para que no tengan que interrumpir sus labores, pues hemos puesto un horario más fácil de llegar. Salen un poquito más temprano con el tema de los tapones, pero para llegar y que tengamos más tiempo, no solamente de presentarles esto, sino también de tener la oportunidad de intercambiar con ellos, de hacer interactiva y que lleven todas sus inquietudes y preguntas y poderlas responder. La entrada, la admisión es 300 pesos, pero si usted se suscribe al blog de readyparaexportar.com, entonces no tiene que pagar absolutamente nada. Mira, me sorprende que hablas de personas interesadas en la exportación de rubros agrícolas. Quien sigue tus redes, tu programa, tus intervenciones, piensa que más te especializas en lo intangible, en exportación de talentos, en exportación de formas de hacer las cosas y de tener un resultado que no es concreto. Pero cuando tú me hablas de agrícola, y también eso sirve para captar el público que debe y quiere y tiene que asistir a tu charla, tú dices, pero yo puedo exportar un intangible, pero también puedo exportar limones. Claro. O puedo exportar guineos, o puedo exportar dulce de leche de paya. Cuéntanos eso. Bueno, es verdad que hemos hecho mucho énfasis en la parte de servicios porque estamos convencidos de que ese es el presente y el futuro. De hecho, el comercio internacional de servicios, ayer se publicaba un estudio, ha crecido en las últimas décadas 60% más rápido que el comercio de bienes. Pero eso no quiere decir, obviamente, que no hay muchas oportunidades en las exportaciones de bienes. Y aquí también hemos en programas anteriores hablado del mercado de specialty food de los Estados Unidos, le trajimos algunas datas de las tendencias de mercado y hemos hablado del potencial del mercado del Caribe. Estuvimos hablando con el representante comercial dominicano en Aruba, nuestros amigos de Curazao nos han dicho cómo esas islas, Curazao, Aruba, Bonaire, que se suplían antes de Venezuela, los productos frescos, están demandando muchos productos frescos de otros mercados y cómo nosotros podríamos convertirnos en ese suplidor de productos frescos que a veces lo suplimos de manera indirecta, porque cuando vendemos a Miami, a veces esos productos que nosotros le vendemos a Miami se triangulan y van a esos mercados. Sin embargo, le llegan a ellos a un precio 3 o 4 veces el precio al que lo vende el productor dominicano, que tal vez podía venderlo un poquito más caro y tener la exportación directa. O sea que sí hay muchas oportunidades en el área del Caribe, sobre todo para nuestros rubros económicos. Hemos hablado del banano, el acceso al mercado europeo. O sea que sí, a pesar de que hemos hecho mucho énfasis en la parte de servicios, también hemos hablado de las oportunidades, por supuesto, de nuestros principales productos de exportación y en los productos agrícolas obviamente son un producto
son un rubro importante para las exportaciones dominicanas. A veces uno piensa que hay secretos y no los hay, sino que hay realidades, hay aduanas, hay impuestos, hay declaración de productos y casualmente, y fíjate, tan cerca, pero vale la intervención. Me comentaba alguien que en Puerto Rico tú puedes conseguir desde chicharrones dominicanos hasta cualquier hierba aromática que le da el gusto dominicano a una comida. Pero si subimos un poco más, vamos a Boston y en Boston hay un mercado de productos dominicanos. De Nueva York no vamos a hablar porque en Nueva York, y sé que tú que eres viajera más que frecuente, tú has visto, no colmados ni drink, yo siempre he dicho que he visto pulperías, que es otro concepto. ¿Cómo llegan esos productos a Puerto Rico, a la Florida, a Boston? ¿Cómo llegan, Tayana? Bueno, en esos mercados... Espérate, porque un exportador de peines amarillos que se compran en la Duarte para llevarlos allá, te va a decir, no, yo no voy a esa charla porque ella me va a poner un costo que yo no voy a pagar, me va a decir que yo tengo que llenar muchos formularios, pero eso yo lo paso en una maleta y lo vendo en un colmado allá. Claro, lo que pasa es que el que hace eso, lo que se va a ganar son que, o sea, realmente los vendedores de maleta, lo igual los que traen ropa, por ejemplo, en una maleta, son empresarios de subsistencia. No, realmente no son exportadores. Nuestra charla está dirigida a aquellos que quieran tener una actividad que vaya en crecimiento, una actividad económica que les vaya generando cada vez más ingreso. Muchos de nuestros agricultores, por ejemplo, lo venden, alguien viene en un camión y se lo lleva, y dónde lo exportan y cómo lo venden no lo saben. Pero cada vez más hay agricultores que se dan cuenta que si ellos toman un poco la rienda de la exportación de sus productos, pues pueden obtener mejores precios, pueden planificar su siembra. Aquí cada vez menos, antes se sembraba mucho de oída, se están vendiendo mucho tal cosa, y entonces todo el mundo cogía a sembrar eso sin entender. Moringa fue la más. Y todavía pasa eso. Bueno, lo que se está vendiendo tal tipo de aguacate, pues entonces todo el mundo va a producir eso. Entonces ahora la piña, mucha gente produciendo piña, pero todo es válido, pero para usted producir piña, entienda cómo se mueve el mercado, qué tipo de piña es la indicada, dónde usted lo va a vender, cómo usted lo va a vender. ¿Cómo la vas a embalar para que no se estropee? ¿Y cómo va a llegar? Esa pregunta que tú haces de cómo llega, me recuerda el caso de una cooperativa de banano que una vez trató de independizarse para ellos empezar a exportar, cuando yo trabajaba en una agencia y lo ayudamos a conectar con un mercado en Holanda para qué les interesaba. Y cuando consiguieron el comprador y empezaron a ver cómo lo iban a mandar, fue que se dieron cuenta que no había suficiente contenedores refrigerados que salieran de la República Dominicana para ellos mandar sus productos, porque ya todos los que habían ya estaban contratados por los grandes exportadores de banano. Entonces, ese negocio se perdió, porque eso no se averigua al final, eso se tiene que averiguar desde antes porque es parte de lo que vas a ofrecer. Entonces, la idea nuestra con estas presentaciones y con otros cursos que vamos a hacer es orientar, es ayudar, es aportar a ese cambio de mentalidad que es importante que tengamos. Es verdad que en algunos casos, y en el caso de los productos agrícolas, los mercados más desarrollados de Europa, Estados Unidos, las barreras no arancelarias son cada vez más altas. O sea, cada vez hay más requisitos de certificaciones, de pesticidas que salen de la lista de los pesticidas permitidos. Hay muchas de esas barreras que realmente son un reto para nuestros productores cumplir con esos requisitos, pero si lo sabemos y nos preparamos, es posible hacerlo, porque yo no conozco ningún
agricultor que se haya programado, que se haya preparado, que haya entendido bien el mercado y que haya buscado conectar con los mercados, que no haya sido exitoso. Mira, en una de las charlas que fui, como la que se va a hacer, como la que preparas para el 16 de abril, en Martes Santo, incluso hay más tiempo para quienes no se van desde el principio, recuerdo, ahora que mencionas el negocio para subsistencia, que en una ocasión, en una de esas charlas, te pregunté acerca de un producto emblemático de mi pueblo, las galletas Julia, y te decía que la familia que hace las galletas Julia tiene la misma infraestructura que hace 50 años. Y vive en el mismo lugar, y lo más innovador que han hecho, que antes era en una bolsita de plástico, y ahora esa bolsita de plástico va en una caja de cartón. Y tú explicabas en esa charla, similar a la del día 16, que ellos no quieren ir más allá, y que con eso se han subsistido durante 50 años. Y eso es así. Cuando regresemos, Dayana se queda con nosotros porque vamos a hablar de Sabrina Estepan. Hablamos de exportación de intangibles, se exporta talento. Mira, la semana pasada una joven cantante y actriz dominicana, santiaguera por demás, presentó un homenaje a una generación y un homenaje a un cantante que yo sé que te dormían con sus canciones, que es Nat King Cole. La primera sorpresa, como dice René Alfonso, es que una joven como Sabrina Estepan se dedicara a honrar a Nat King Cole el día de su cumpleaños. Ella cuenta que en su casa escuchaban a Nat King Cole. Su padre tenía un sitio muy famoso en Santiago, en los años 80, Talanca, y ella desarrolló su amor por Nat King Cole. Pero Sabrina tiene el don de ser cantante lírica también, de ser cantante popular, y nosotros hemos compartido con ella y consideramos que mientras más personas conozcan a Sabrina, porque ella es muy conocida, ganamos encomiando un talento dominicano, una joven como Sabrina, que además en escena es una showwoman realmente, y ahí tenemos esa entrega en esta semana especial que tenemos en abril, y esa es Sabrina. Sí, ahí vi que el Nat King Cole del 10 de abril también, sí, es centenario. O sea, coincidió el 10 de abril de Solano, y así comenzamos el programa, el 10 de abril de Nat King Cole, y el encanto de Nat King Cole se transmite a su hija. Recuerda que aquel dúo, Cole, sí, claro. Sí, ya muerto, exacto, muerto Nat King, él hizo un dúo inolvidable con su hija, con una de esas canciones que emocionan doquiera que uno la escuche, imaginándose cualquier cosa. Y ahí está ella en un concierto que fue muy, muy aplaudido. Vamos a oír a Sabrina. Quiero tenerme muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana ya tú estarás lejos, muy lejos de aquí. Ay, bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame
Bueno, Sabrina Estepan, no hay que pagar derechos por eso, por reproducir esa canción. Bueno, ¿Tú yo qué creo que sabes lo de hemos eso? hecho con aprobación del autor, de la cantante. Así que O yo hay que creo hablar con don Carlos Delgado Inver para que nos diga si violentamos alguna norma. Entonces, yo creo que los derechos de autor, pésame mucho, se perdieron ya hace mucho tiempo, porque son 50 años. sí. Pero sí, la autora y la cantautora, entonces yo creo que la cantante ya nos dio el permiso para difundirlo, por lo tanto yo creo que no es necesario. Y como dice don Carlitos, tenemos que despedir y saber que Metrópolis continúa con ustedes como ha estado desde 1998.